Alaska, un estado de belleza salvaje y remota, es un lugar donde la naturaleza y las culturas indígenas se encuentran en un equilibrio único. Con su vasta extensión de montañas, glaciares y tundras, Alaska es hogar de una rica biodiversidad que ha sido preservada por los pueblos nativos durante miles de años. Estos grupos han desarrollado formas de vida adaptadas a uno de los entornos más extremos del planeta, donde la caza, la pesca y la recolección son esenciales para la supervivencia. Pero este territorio no solo es conocido por su naturaleza imponente, también enfrenta grandes desafíos debido al cambio climático, que pone en peligro su frágil ecosistema. ¿Cómo han logrado los pueblos de Alaska adaptarse a este entorno tan riguroso? Bienvenidos a Mundare. Comencemos. El fin del mundo. El comienzo de todo Alaska es el estado más grande de los Estados Unidos, con una superficie de más de 1.723.000 kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de Texas. Ubicado en el extremo noroeste del continente, Alaska está separado del resto de Estados Unidos por Canadá y limita al norte con el Océano Ártico, al sur con el Golfo de Alaska y el Océano Pacífico, y al oeste con el Estrecho de Bering, que lo separa de Rusia por solo 85 kilómetros. Esta proximidad a Asia ha jugado un papel fundamental en su historia, ya que se cree que los primeros humanos llegaron a América a través de este puente terrestre, cuando el nivel del mar era más bajo. El asentamiento humano en Alaska se remonta a más de 10.000 años, cuando grupos indígenas como los Tlingit, Haida, Yupik e Inupiat comenzaron a habitar las diversas regiones del territorio, adaptándose a sus climas y ecosistemas. Estos pueblos desarrollaron un modo de vida basado en la movilidad estacional, la caza, la pesca y la recolección, aprovechando los recursos naturales de acuerdo con las características locales. La presencia europea en Alaska comenzó en el siglo XVIII con la expedición de Vitus Bering en 1741, que navegó desde Siberia hasta las costas del sur de Alaska. Los rusos empezaron a establecer puestos de caza, centrados en la obtención de pieles de nutria marina. En 1867, el Imperio ruso vendió Alaska a los Estados Unidos por $7,2 millones, una transacción que no involucró a las poblaciones nativas y fue inicialmente controvertida. Sin embargo, con el tiempo, se reconoció su valor estratégico. Durante el siglo XX, la explotación de recursos naturales como el petróleo, gas, minerales y la pesca consolidó el interés de Estados Unidos en Alaska, impulsando la urbanización, especialmente en Anchorage y Fairbanks. En 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49 de la Unión y comenzó a formar su propio sistema de gobierno. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en Prudhoe Bay en 1968 y la construcción del oleoducto Trans-Alaska cambiaron radicalmente su economía. El relieve de Alaska es diverso, con cordilleras, mesetas y costas que incluyen el monte Denali, la montaña más alta de América del Norte, con 6.190 metros sobre el nivel del mar. El río Yukon, que recorre más de 3.000 kilómetros desde Canadá hasta el mar de Bering, es el más destacado en términos hidrológicos. Con una costa de más de 54.000 kilómetros, Alaska tiene la línea costera más extensa de todos los estados de EU. Hoy en día, la población de Alaska es de menos de 1 millón de habitantes, concentrándose principalmente en la zona sur, con Anchorage como su principal centro urbano. El acceso a las regiones más remotas del estado se realiza principalmente por aire o agua, debido a la falta de infraestructura terrestre. La Tierra del Hielo Vivo, Alaska, posee una de las concentraciones de hielo más grandes del hemisferio occidental, fuera de Groenlandia.
Aproximadamente el 5% de su territorio está cubierto por glaciares, lo que equivale a cerca de 86.000 kilómetros cuadrados. Estos glaciares son un elemento distintivo del paisaje de Alaska, distribuyéndose en varias regiones del estado. Los glaciares de Alaska se forman en zonas de alta altitud o latitudes elevadas, donde las temperaturas anuales permiten que la acumulación de nieve supere la tasa de fusión. Con el tiempo, las capas de nieve se compactan y recristalizan, generando masas densas de hielo que se desplazan lentamente por acción de la gravedad. Este movimiento puede variar desde unos pocos centímetros hasta varios metros por día, dependiendo de la pendiente, temperatura y volumen del glaciar. Existen más de 100.000 glaciares registrados en Alaska, aunque solo una fracción tiene nombre. Se clasifican en glaciares de valle, circo, piedemonte y marea. Los glaciares de valle y marea son los más conocidos y accesibles, extendiéndose desde zonas montañosas hacia cuerpos de agua o tierras bajas. Un glaciar destacado es el glaciar Bering, ubicado en la región sur de Alaska. Con más de 190 kilómetros de largo y 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el glaciar más grande de América del Norte. Este glaciar fluye desde el Parque Nacional Wrangell-St. Elias hasta desembocar en el Golfo de Alaska, experimentando ciclos alternos de avance y retroceso a lo largo de los siglos. Se ha convertido en un objeto clave para el monitoreo del cambio climático. Otro glaciar representativo es el glaciar Columbia, ubicado en la región costera del sur de Alaska. Este glaciar de marea desemboca directamente en el océano. Desde la década de 1980, su frente ha retrocedido más de 20 kilómetros, un fenómeno conocido como calving, que produce icebergs flotantes y altera las condiciones del fiordo. Los glaciares de marea, como el Columbia y el Hubbard, interactúan directamente con el océano, lo que afecta la salinidad, temperatura y circulación de las aguas costeras. Además, representan una fuente significativa de agua dulce que se libera al mar durante el deshielo estacional, contribuyendo al aumento global del nivel del mar. Los glaciares también han influido profundamente en la formación del relieve de Alaska, modelando valles, cuencas y llanuras mediante procesos de erosión y deposición. Las formas glaciares más comunes incluyen valles en forma de U, morrenas, fiordos, cuencas colgadas y lagos de origen glaciar. Parques nacionales como Glacier Bay y Kenai Fjords deben su topografía a la acción erosiva de los glaciares. Además de su impacto geomorfológico, los glaciares desempeñan una función ecológica y climática importante. Al reflejar una alta proporción de la radiación solar, actúan como reguladores térmicos de la región. Su deshielo alimenta ríos, humedales y acuíferos subterráneos, sosteniendo ecosistemas que dependen de un flujo constante de agua fría. Algunas especies de peces anádromos requieren condiciones térmicas específicas para reproducirse, por lo que el deshielo glaciar es crucial para su supervivencia. Los glaciares de Alaska son accesibles desde centros urbanos y parques protegidos, lo que los convierte en sitios importantes para la observación científica y el ecoturismo. Sin embargo, presentan desafíos debido a su superficie inestable, con grietas ocultas, túneles de hielo y zonas de deshielo que cambian rápidamente, lo que requiere equipo especializado y medidas de seguridad para quienes deseen explorar estos territorios. Los glaciares no son estructuras estáticas. Su comportamiento responde a variaciones naturales en temperatura, precipitaciones y presión interna. Algunos, denominados glaciares pulsantes, alternan entre fases de avance rápido y retroceso sin causa externa evidente. Estos fenómenos son objeto de investigación en la geofísica y climatología. En Alaska, los glaciares son más que una característica visual o turística. Son estructuras dinámicas que impactan el clima local, moldean el relieve, regulan los recursos hídricos y reflejan los cambios ambientales a largo plazo. Observar su comportamiento es fundamental para comprender los procesos geofísicos que afectan a nivel regional y global.
Fenómenos atmosféricos del norte extremo. Alaska, al estar ubicada en latitudes medias y altas del hemisferio norte, está expuesta a fenómenos atmosféricos únicos que no ocurren en zonas ecuatoriales o templadas. Estos eventos dependen de la posición del Sol respecto al horizonte y de la actividad geomagnética de la Tierra. Entre los fenómenos más característicos de la región se encuentran el sol de medianoche, la noche polar y la aurora boreal, que varían según la latitud y la época del año. El sol de medianoche ocurre en las zonas al norte del Círculo Polar Ártico, como en Utqiagvik, anteriormente Barrow. Durante el verano, el sol no se pone por completo durante 2 meses. La duración del fenómeno varía según la latitud. Cuanto más al norte, más días de luz solar continua. En Utqiagvik, el sol permanece visible desde finales de mayo hasta finales de julio, sin fases tradicionales de amanecer o anochecer. Este fenómeno se debe a la inclinación axial de la Tierra. Durante el verano boreal, el polo norte está orientado hacia el sol, lo que permite que las regiones árticas reciban luz 24 horas al día. Aunque el ángulo solar varía ligeramente a lo largo del día, no es suficiente para una puesta de sol completa. En contraste, la noche polar ocurre en invierno en las mismas latitudes, cuando el sol no puede elevarse por encima del horizonte durante varios días o semanas. En Utqiagvik, este fenómeno comienza a mediados de noviembre y dura hasta finales de enero. Aunque no es oscuridad total, la luz solar directa está ausente y el cielo puede adquirir tonalidades crepusculares en las horas centrales del día. La duración y la intensidad de esta oscuridad dependen de factores como la nubosidad y la luz difusa. Otro fenómeno destacado en el norte de Alaska es la aurora boreal, un fenómeno electromagnético que no depende de la posición del Sol. La aurora se genera cuando las partículas cargadas del viento solar interactúan con los gases de la atmósfera terrestre en la ionosfera, a altitudes de entre 80 y 500 kilómetros. Esta interacción produce emisiones de luz que se proyectan en formas de arcos, cortinas o columnas. Las auroras se deben a la excitación de átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. El oxígeno produce luces verdes y rojas, mientras que el nitrógeno genera tonos azulados o violáceos. La forma y el movimiento de las auroras dependen de la intensidad del campo magnético terrestre y la densidad de las partículas solares. Las auroras boreales son más visibles en regiones alejadas de la contaminación lumínica, especialmente al norte del paralelo 60. Fairbanks, por ejemplo, es una de las ciudades más activas para la observación de auroras debido a su ubicación dentro del óvalo auroral, donde la actividad es más intensa. El periodo de mayor visibilidad va de finales de agosto a abril, coincidiendo con noches más oscuras y despejadas. Para observar las auroras de manera efectiva, es necesario contar con condiciones atmosféricas estables, baja nubosidad y ausencia de luz artificial. Muchas zonas rurales de Alaska son puntos de interés tanto para la investigación científica como para el turismo astronómico. En estas áreas, algunas instalaciones están equipadas con cámaras y sensores para registrar la actividad auroral y estudiar su relación con las variaciones del campo magnético terrestre. Además de su valor científico, los fenómenos atmosféricos de Alaska tienen implicaciones prácticas. La intensa actividad geomagnética puede interferir con las comunicaciones por radio, los sistemas de navegación satelital y las redes eléctricas, especialmente en las latitudes más altas. Las agencias meteorológicas y espaciales monitorean constantemente las condiciones del viento solar y emiten alertas ante tormentas geomagnéticas de gran escala. El estudio de estos fenómenos es parte del trabajo habitual de organismos como el Servicio Nacional de Meteorología, centros de investigación universitaria y estaciones de monitoreo espacial. Este conocimiento contribuye tanto a la comprensión de los procesos geofísicos regionales como a la global de los efectos solares en el clima terrestre. En conjunto, el sol de medianoche, la noche polar y la aurora boreal son fenómenos naturales únicos que definen los ciclos de luz y oscuridad en Alaska. Estos eventos dependen de factores astronómicos y electromagnéticos, y su observación requiere condiciones geográficas y atmosféricas específicas.
Pueblos originarios. Territorio, lengua y espiritualidad. Los Tlingit, Haida y Tsimshian habitan áreas boscosas de clima templado en el sudeste de Alaska, donde la costa rocosa y los fiordos profundos son ricos en recursos marinos. Su modo de vida tradicional se basa en aldeas costeras, lo que les permite practicar la pesca, la caza marina y la recolección. Los Yupik y Kupik, por su parte, viven en el suroeste, en áreas de tundra y deltas fluviales. Aquí, la movilidad estacional les permite aprovechar los ciclos migratorios de peces, aves y mamíferos marinos. En el norte ártico, los Inupiat habitan la llanura costera del Océano Ártico, donde la caza de mamíferos marinos, como focas, morsas y ballenas, es esencial. Los Aleutianos o Unangan, que ocupan las islas Aleutianas, se enfocan en la pesca en mar abierto y la navegación, dada su exposición al Océano Pacífico y la actividad volcánica de la región. Los Athabascos habitan el interior de Alaska, en áreas de bosques boreales, ríos caudalosos y valles glaciares. Su sistema territorial se organiza en torno a grandes extensiones de bosque, donde practican la caza de animales terrestres como alces y caribúes, y la pesca en ríos y lagos. Cada uno de estos pueblos posee un sistema lingüístico propio. Las lenguas athabascanas, esquimo-aleutianas y nadené constituyen el mapa lingüístico de Alaska. Muchas de estas lenguas presentan estructuras gramaticales complejas, con formas verbales que integran información sobre persona, tiempo, aspecto, dirección y relación espacial. La transmisión de estas lenguas ha sido principalmente oral, y su preservación se ha visto afectada por la escolarización en inglés y la urbanización. La espiritualidad de los pueblos originarios de Alaska está profundamente conectada con su entorno natural. Las creencias no están organizadas en sistemas religiosos centralizados, sino en prácticas que regulan las relaciones con los animales, los espíritus del paisaje y los ancestros. La tierra, el mar, los glaciares, las montañas y los animales son considerados seres con agencia, cuyas acciones deben ser interpretadas como señales que exigen atención y reciprocidad. En las culturas Yupik e Inupiat, por ejemplo, existen ceremonias asociadas al regreso de especies migratorias como las ballenas y los salmones. Estas ceremonias incluyen cantos, danzas, ofrendas y normas de comportamiento que refuerzan el respeto hacia los animales cazados y garantizan su retorno en los ciclos siguientes. La pesca del salmón, en particular, se acompaña de rituales de agradecimiento y un compromiso ético con el equilibrio ecológico. En varias comunidades, los pueblos organizan su vida social en torno a clanes o linajes, y en muchos casos, el territorio y las creencias espirituales están entrelazados. Las casas ceremoniales, los tótems, los objetos rituales y los lugares sagrados tienen significados relacionados con relatos míticos de origen, pactos con los animales espíritu y eventos fundacionales del grupo. Estos elementos simbólicos estructuran la vida colectiva y sus ciclos anuales. La transmisión del conocimiento espiritual y territorial es principalmente oral. Los ancianos desempeñan un papel fundamental como narradores de historias, guías ceremoniales y autoridades en la interpretación de señales naturales. Las historias tradicionales orientan el comportamiento de los miembros del grupo en contextos como la caza, la pesca y los cambios estacionales. Las cosmologías indígenas no hacen una distinción rígida entre el mundo humano y el natural. El territorio no es visto como un recurso a explotar, sino como un espacio habitado por fuerzas y presencias que deben ser respetadas. Esta visión del mundo ha sido esencial para la persistencia cultural de los pueblos originarios de Alaska, a pesar de los procesos de colonización, desplazamiento y asimilación. Estructuras sociales y vida íntima de los pueblos del norte. Las comunidades indígenas de Alaska han establecido estructuras sociales basadas en la cooperación, la distribución de roles
y la transmisión de conocimiento. Aunque estas estructuras varían entre los diferentes pueblos, todas comparten principios fundamentales relacionados con la organización social y la preservación de sus tradiciones. La base de la vida social en estos pueblos es la familia extensa, que incluye no solo a los padres y sus hijos, sino también a abuelos, tíos, primos y otros parientes cercanos. Esta red familiar cumple funciones productivas y educativas, garantizando la transmisión de habilidades y el cuidado de los más jóvenes. En algunas comunidades, como los Tlingit y Haida, la pertenencia a clanes define la estructura social. Los clanes son matrilineales, lo que significa que la descendencia se transmite por línea materna. La exogamia, que prohíbe los matrimonios dentro del mismo clan, fomenta alianzas entre grupos familiares y evita el aislamiento social. El matrimonio se considera una institución colectiva. Los acuerdos matrimoniales se realizaban entre familias, no solo entre individuos, lo que reforzaba los lazos sociales y comunitarios. Estas uniones se celebraban con intercambios materiales, distribución de alimentos y actos públicos que reconocían el compromiso entre los grupos familiares. La división del trabajo en la comunidad se realizaba de acuerdo con la edad, el género y la habilidad. Los hombres generalmente participaban en la caza, la pesca o el transporte, mientras que las mujeres se encargaban de la preparación de alimentos, la confección de vestimenta y el cuidado de los niños. No obstante, esta organización no era rígida y los roles podían ajustarse según las necesidades del momento. La crianza de los niños era responsabilidad de toda la familia extensa. Los adultos mayores, especialmente los abuelos, jugaban un papel activo en la formación de los más jóvenes, transmitiendo sus conocimientos a través de la observación, la participación práctica y la corrección directa. Aunque no existía un sistema formal de enseñanza, las normas de aprendizaje eran claras y se aplicaban de manera consistente. Las relaciones afectivas y el cortejo estaban regulados por normas sociales que aseguraban el equilibrio en la comunidad. En las comunidades pequeñas, los eventos colectivos ofrecían oportunidades para que los jóvenes se conocieran, pero estas interacciones estaban supervisadas por las familias y las reglas culturales de cada grupo. La vida en pareja se basaba en acuerdos prácticos y responsabilidades compartidas. En situaciones de movilidad estacional, como la caza o la pesca, las parejas debían organizarse para mantener el hogar, gestionar los recursos y cuidar a los miembros dependientes de la familia. Las decisiones importantes dentro de la familia y la comunidad se tomaban de manera consensuada. Las personas mayores o con experiencia generalmente tenían más influencia, pero no existía una figura de autoridad centralizada. En caso de conflicto, la mediación era preferida sobre la confrontación y la reparación de los vínculos se consideraba prioritaria. Los vínculos de parentesco también influían en la movilidad y el acceso a los recursos. Las familias intercambiaban productos, compartían alimentos durante las temporadas de abundancia y colaboraban en tareas colectivas. Esta red de parentesco actuaba como una forma de seguridad social, especialmente en un entorno geográfico y climático desafiante. Los ancianos desempeñaban un papel central en el grupo. Además de ser consultados en momentos de toma de decisiones, dirigían actividades rituales y guiaban a los más jóvenes. Su experiencia acumulada les otorgaba una autoridad respetada, ya que proporcionaban valiosos conocimientos sobre el entorno y las tradiciones. En cuanto a la intimidad, las normas sociales regulaban tanto las relaciones conyugales como las interacciones entre generaciones. Las muestras públicas de afecto eran moderadas y se valoraba la discreción como un signo de respeto hacia el grupo. Estas normas ayudaban a mantener la cohesión social y equilibrar la vida privada con las expectativas colectivas. Aunque las estructuras sociales han mostrado capacidad de adaptación, muchas comunidades siguen manteniendo elementos tradicionales, como los sistemas de parentesco y la resolución de conflictos, a pesar de los cambios impuestos por la escolarización, el contacto con centros urbanos y las políticas estatales.
Caza y subsistencia. Técnicas a través del tiempo. La caza ha sido una práctica esencial para las comunidades indígenas de Alaska, permitiéndoles adaptarse a uno de los entornos más extremos del planeta. A lo largo de los siglos, estas comunidades han perfeccionado técnicas de caza y subsistencia adaptadas a las condiciones climáticas, la fauna local y las estaciones del año. Estas habilidades, transmitidas de generación en generación, siguen siendo fundamentales hoy en día, a pesar de la modernización. En el sur de Alaska, las comunidades costeras dependen principalmente de la pesca marina. La caza de mamíferos marinos como ballenas, focas y morsas ha sido central para pueblos como los Inupiat, Yupik y Aleutianos. Para acceder a las zonas de caza en mares helados, los cazadores utilizan kayaks y canoas tradicionales, hechos de madera o hueso y cubiertos con piel de foca, que les permiten navegar en aguas frías y turbulentas. La caza de ballenas es una de las actividades más importantes. Durante la temporada de caza, los grupos se organizan para adentrarse en el océano con pequeñas embarcaciones, capturando ballenas y otros cetáceos. Este proceso requiere una cooperación colectiva, con todos los miembros del grupo participando desde la caza hasta la distribución de los recursos. La carne y la grasa de la ballena no solo sirven como alimento, sino también como materiales para fabricar ropa, herramientas y otros productos esenciales. Además de los mamíferos marinos, los pueblos costeros dependen de los salmones, que migran anualmente a través de los ríos y lagos del estado. La pesca del salmón es una práctica tradicional en Alaska, acompañada de rituales y normas comunitarias. Los salmones se capturan con redes, trampas y arpones. Durante la temporada de pesca, las familias trabajan juntas para capturar y conservar grandes cantidades, que luego se secan, ahuman o congelan para asegurar su disponibilidad durante los meses más fríos. La caza terrestre también es fundamental para las comunidades que habitan el interior de Alaska. Los caribúes y alces, animales grandes de los bosques boreales y las tundras, son cazados mediante trampas, redes y lanzas. Estas trampas, construidas con materiales naturales como ramas y cuerdas, se diseñan para atrapar a los animales de manera eficiente y respetuosa, sin causarles daño. La recolección de plantas complementa las prácticas de caza y pesca. Raíces comestibles, bayas, nueces y otras plantas nutritivas se recolectan durante las estaciones cálidas y se conservan para el invierno. Esta recolección es esencial para complementar la dieta, y las comunidades suelen almacenar grandes cantidades de alimentos en graneros subterráneos, aprovechando el frío del suelo para mantener los productos en buen estado durante el invierno. Tradicionalmente, la caza de animales terrestres ha sido responsabilidad de los hombres, mientras que las mujeres se encargaban del procesamiento y conservación de los alimentos. Las mujeres secaban, ahumaban y preparaban la carne para su almacenamiento, además de confeccionar ropa a partir de las pieles de los animales. Sin embargo, en muchas comunidades, las mujeres también participan en la caza, especialmente en la pesca y la recolección de plantas. Las herramientas de caza, elaboradas con materiales naturales como madera, hueso y piedra, han evolucionado con el tiempo. Los arpones, lanzas y trampas han sido reemplazados en parte por rifles y otras armas modernas, pero las técnicas tradicionales siguen siendo esenciales. La combinación de tecnología moderna y conocimiento ancestral permite una caza más eficiente, respetando al mismo tiempo las prácticas tradicionales. Fauna de Alaska. Sobrevivientes del frío. Alaska alberga una fauna diversa que ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Su vida animal está distribuida en diferentes zonas ecológicas, desde los fríos bosques boreales hasta la tundra ártica y los océanos helados. Cada especie ha perfeccionado su capacidad para sobrevivir en un entorno desafiante, lo que les permite prosperar en un paisaje que, aunque hermoso, es implacable.
En las zonas boscosas y montañosas del sur de Alaska, el alce y el ciervo de cola negra son comunes. Estos grandes herbívoros se adaptan al frío mediante un espeso pelaje que los aísla de las bajas temperaturas. Los alces, en particular, migran a zonas más bajas durante el invierno, donde encuentran alimentos como corteza de árboles. A pesar de su tamaño, son ágiles y se desplazan con facilidad por los densos bosques nevados. En las tundras y áreas costeras, los caribúes son una de las especies más representativas. Estos animales realizan migraciones estacionales, cruzando grandes distancias por la tundra helada en busca de pastos frescos. Sus patas largas y pezuñas anchas les permiten caminar sobre la nieve sin hundirse. Durante el invierno, su pelaje se espesa y adquiere un tono gris, lo que les ayuda a mantener el calor. En las regiones más al norte de Alaska, donde predomina el permafrost, el oso polar es uno de los depredadores más emblemáticos. Habita las costas del Ártico, donde caza focas y morsas sobre el hielo marino. Su grueso pelaje y capa de grasa interna lo protegen contra el frío extremo. Aunque es un animal solitario, pasa gran parte de su vida buscando comida y territorio. Su supervivencia depende del hielo marino, que utiliza como plataforma para cazar, pero los cambios climáticos y el deshielo están poniendo en peligro su hábitat. En las costas y mares de Alaska, especialmente en la región del Océano Ártico, una gran variedad de mamíferos marinos habita las aguas frías. Las focas y los leones marinos son esenciales para los ecosistemas marinos, ya que son una fuente de alimento importante para depredadores más grandes como las orcas y los osos polares. Estas especies están adaptadas para vivir en el agua, con cuerpos hidrodinámicos que les permiten moverse con agilidad bajo el agua y pelajes que mantienen su temperatura corporal en las gélidas aguas del Ártico. Durante el invierno, descansan en bancos de hielo a lo largo de la costa. Las ballenas, como las ballenas jorobadas y las ballenas grises, migran anualmente entre aguas más cálidas y las frías aguas del norte, donde se alimentan de krill y peces pequeños. Esta migración se sincroniza con la abundancia de alimentos. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus complejas vocalizaciones que utilizan para la comunicación durante sus largos viajes. Su presencia también es un indicador de la salud del ecosistema marino, ya que su éxito en la alimentación depende de la abundancia de presas en el océano. En los cielos de Alaska, águilas calvas y halcones peregrinos dominan el aire. Las águilas calvas, el ave nacional de los Estados Unidos, son conocidas por su impresionante envergadura y destreza para pescar en los ríos y lagos. Algunas águilas migran hacia el sur durante el invierno, mientras que otras permanecen en el norte, dependiendo de los ríos abiertos para pescar. Los halcones peregrinos, conocidos por su velocidad, cazan aves más pequeñas y son capaces de alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora. La fauna acuática de Alaska incluye una variedad de especies de peces, siendo el salmón uno de los más importantes. El ciclo de vida del salmón es un impresionante viaje migratorio. Nacen en ríos de agua dulce, se desplazan al océano para crecer y luego regresan a su lugar de nacimiento para reproducirse. Durante este proceso, el salmón se convierte en una fuente esencial de nutrientes para muchos animales, incluidos osos, aves y humanos. Finalmente, las aves migratorias son un componente esencial de la fauna de Alaska. Cada primavera y otoño, millones de aves migratorias cruzan Alaska en su trayecto entre el norte y el sur. Estas aves son cruciales para la biodiversidad del estado, ya que polinizan plantas, dispersan semillas y sirven como fuente de alimento para otros depredadores. La fauna de Alaska ha desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir y prosperar en un ambiente desafiante. Cada especie ha perfeccionado su capacidad para resistir las bajas temperaturas, la oscuridad prolongada y los cambios estacionales. Estas especies no solo son esenciales para el equilibrio ecológico, sino que también juegan un papel fundamental en las culturas indígenas de Alaska, que dependen de ellas para su subsistencia, tradiciones y espiritualidad.
Acceso y desafíos ambientales. Estaciones y cambio climático. Alaska es un territorio vasto y remoto, conocido por sus paisajes impresionantes y los grandes desafíos logísticos que presenta para quienes desean explorar sus riquezas naturales. Desde montañas imponentes hasta océanos helados, Alaska ofrece una gran variedad de posibilidades para los exploradores, pero estas requieren una planificación cuidadosa debido a sus condiciones extremas. Este capítulo aborda el acceso a Alaska, las mejores épocas para visitarlo, las precauciones necesarias y los efectos del cambio climático en sus ecosistemas y comunidades. Acceder a Alaska es complicado debido a su ubicación remota y la limitada infraestructura de transporte en muchas áreas. La mayoría de los visitantes llegan por avión, con Anchorage como principal punto de entrada, conectada por vuelos directos a varias ciudades de Estados Unidos. Desde Anchorage, existen rutas terrestres, como la Alaska Highway, que permiten el acceso a algunas áreas del estado, aunque muchas regiones remotas solo son accesibles por avión o barco. Los fiordos y costas de Alaska ofrecen rutas impresionantes, pero estas pueden ser peligrosas debido al clima impredecible. El verano, de finales de junio a principios de septiembre, es la temporada más popular para visitar Alaska. Durante este periodo, las temperaturas son más suaves, especialmente en el sur, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, pesca y avistamiento de vida silvestre. Las rutas de senderismo en parques nacionales como Denali o Kenai Fjords son fácilmente accesibles, y la migración de los salmones convierte la pesca en una actividad popular. El otoño, entre septiembre y octubre, es ideal para quienes buscan evitar las multitudes. Aunque las temperaturas comienzan a bajar, la transformación del paisaje con los colores del otoño es espectacular. El invierno, de noviembre a marzo, es perfecto para quienes disfrutan de deportes de nieve como el esquí, el snowboard y el moshing, trineo de perros. Las temperaturas pueden llegar a ser extremadamente frías, especialmente en el norte, pero el invierno también ofrece la oportunidad de ver las auroras boreales. La primavera, de abril a mayo, es una temporada tranquila, con temperaturas más cálidas y paisajes transformados por el deshielo. Explorar Alaska requiere una preparación meticulosa. El clima impredecible y las rutas de acceso limitadas exigen que los viajeros lleven ropa adecuada para el frío, incluso en verano. Se recomienda viajar con un guía local, especialmente al explorar áreas remotas. También es importante tomar precauciones al estar cerca de la vida silvestre, como osos y alces, ya que pueden ser peligrosos si se sienten amenazados. Dado el aislamiento de muchas regiones, los viajeros deben llevar suficientes suministros de alimentos, agua y combustible. Alaska es especialmente vulnerable al cambio climático. El deshielo de los glaciares es uno de los impactos más evidentes. Los glaciares, que cubren aproximadamente el 5% de la superficie del estado, están retrocediendo rápidamente, lo que contribuye al aumento del nivel del mar. Esto pone en peligro las comunidades costeras y altera los ecosistemas acuáticos. Además, el cambio en las temperaturas del agua afecta a especies como el salmón, alterando sus patrones de migración y reproducción. En la tundra ártica, el deshielo del permafrost está liberando grandes cantidades de gases de efecto invernadero, acelerando el cambio climático y afectando la estabilidad del terreno. Las infraestructuras construidas sobre el permafrost, como casas y carreteras, están sufriendo daños debido a la inestabilidad del suelo. Además, las comunidades que dependen del permafrost se enfrentan a altos costos de reparación o reubicación. Habitantes. Aunque las mejores épocas para visitarlo dependen de las actividades deseadas, el cambio climático está transformando rápidamente el paisaje y afectando las comunidades que dependen de los recursos naturales. Es crucial que los viajeros y las autoridades tomen precauciones para explorar Alaska de manera respetuosa, considerando tanto sus condiciones extremas como los efectos del cambio climático. La preservación de este extraordinario lugar depende de nuestra capacidad para adaptarnos a estos cambios y proteger su frágil equilibrio ecológico.